Hace miles de años, un profeta tuvo una visión que cambiaría la historia de la cristiandad. Las 7 iglesias del Apocalipsis experimenta y conoce el significado real de esta profecía. Prepárate para descubrir las verdades más profundas. Las 7 iglesias del Apocalipsis, un estudio de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. La gran oportunidad que tengo, y es de que el Señor me haya permitido ser moderador de esta casa, es que quiero transmitir esta serie de mensajes, pero con más profundidad. No quiero robar tiempo, porque esta serie nos llevará varias semanas, ya que se va a predicar todos los viernes, pero hoy, que es jueves, he hecho un cambio con los hermanos, pero todos los viernes habrá un nuevo mensaje acerca de la serie que se titula de la siguiente manera: Mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis. Amén. Vamos a conocer el mensaje a las 7 iglesias de una manera muy profunda y donde vamos a estar disfrutando y el Espíritu Santo nos estará enseñando algunas cosas. Vamos a ir a la palabra del Señor. Creo seguramente que no acabaremos este primer mensaje, pero nos va a servir para enfocarnos, ponernos en línea de meta y salir con el primer sprint y ubicarnos a todos en esta serie tan preciosa que el Señor le ha placido que pueda compartir con todos ustedes. Quisiera ir primero a la palabra del Señor, leer y después continuamos. Último libro de la Biblia, libro de Apocalipsis. La gente parece ser, hermanos, que tiene miedo cuando se predica de Apocalipsis, ¿verdad? Pero yo lo estoy transmitiendo a la iglesia por la razón que en el libro de Apocalipsis capítulo 1 y el verso 3 deja bien claro la importancia de este libro. Dice: bienaventurado el que lee y oye las palabras de esta profecía y las guarda, las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. El libro de Apocalipsis no es un libro que después de leerlo, después de estudiarlo, después de predicarlo y después de recibirlo, no te va a causar temor. Capítulo 1, verso 3 deja bien claro: bienaventurado el que lee y oye. Y sabemos todos que la palabra bienaventurado es feliz, es contento, es dichoso. Por lo tanto, el libro de Apocalipsis, conocer este libro, lo único que nos va a aportar es más felicidad a nuestras vidas. Por eso es importante predicar acerca de este libro. En el capítulo 2 comienza el mensaje a las iglesias y comienza de la siguiente manera. Todos aquellos que tengan Biblia, Apocalipsis capítulo 2 y verso 1, dice así la santa palabra del Señor. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Que Dios bendiga su santa palabra en nuestros corazones en esta preciosa noche.
Aunque la realidad es que en el Asia Menor, o como era conocida en el mundo antiguo también como en la tierra de Anatolia, aunque sabemos por medio de la geografía y también por medio de la historia de que no solamente había 7 iglesias, sino que había más iglesias en el Asia Menor, por una razón divina, a causa de un sistema estratégico, a causa de los problemas que habían surgido y también de la gente que estaba involucrada, Dios escoge a 7 iglesias en las cuales va a difundir mensajes. Si coges un mapa del Asia Menor y miras estos lugares, el mensaje va dirigido a 7 iglesias que son los siguientes: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Si cogemos un mapa del Asia Menor, nos daremos cuenta que cerca de cada lugar que he dicho, también había lugares muy cercanos donde, según el libro de los Hechos, también había iglesias. ¿Por qué escogió Dios estas 7 iglesias? Bueno, también había iglesias cercanas a estas iglesias que Dios escoge, y siendo de esta manera, miren, para que ustedes se puedan hacer una idea, aquí en Alcalá hay varias iglesias. En Torrejón hay 3 iglesias. Torrejón está como a 10-12 kilómetros de Alcalá. En Alcalá hay varias iglesias. En Torrejón también hay otras 3. Imagínate que el Espíritu Santo dice: escribe a los ángeles, que ahora voy a hablar acerca de por qué llama ángeles y quiénes son. Escribe cartas y que las lean en Alcalá, en Torrejón, en Madrid, en la zona de Extremadura, en Barcelona, pero se podían también, las iglesias que habían alrededor también se beneficiaban de este mensaje, porque al estar tan cerca, después todas las iglesias también escucharían este mensaje. Y Dios escoge a 7 iglesias por su forma estratégica, también por los problemas que habían surgido de aquellas congregaciones, y Dios decide escribir 7 iglesias y enviarlas. Estas 7 iglesias, Esmirna, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, representan, apúntate, hoy es una noche de un mensaje de enseñanza, apúntate estas 7 iglesias representan la iglesia general a través de los tiempos. Dios en 7 iglesias encerró el carácter de la iglesia a nivel mundial a través de los tiempos. También encerró Dios en estos mensajes los problemas a los cuales la iglesia del Señor se iba a enfrentar a través de los tiempos. Y en 7 mensajes Dios ha encerrado tantos misterios que, conociendo el mensaje a las 7 iglesias, vamos a darnos cuenta de que hoy día son los problemas a los cuales nos enfrentamos, y Dios no solamente mostrará los problemas a los cuales nos enfrentamos, sino también Dios nos dará la salida y la solución para ir resolviéndolos. Así que veremos 7 cartas enviadas a 7 iglesias, dirigidas a 7 ángeles. Amén. Miren, a lo largo de este estudio veremos repetida esta frase 7 veces. Es la siguiente: escribe al ángel de la iglesia, y dice Éfeso, Esmirna, Pérgamo, pero esta frase, escribe al ángel, la veremos repetida en el capítulo 2 y en el capítulo 3, la veremos repetida 7 veces. De entrada he de dejar claro una cosa, que en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, cuando aparece la frase escribe al ángel de la iglesia, no se está refiriendo a un ser angelical, no se está refiriendo
a un ser que habita en el cielo, sino que se está refiriendo al pastor de la iglesia, al líder de la iglesia, a los encargados de las iglesias en ese preciso momento. Dios les llama a los líderes de la iglesia ángeles. Por eso no tenemos que olvidar que la palabra ángel significa mensajero. Entonces Dios le estaba diciendo: escribe estas cartas y dáselas a los mensajeros de las iglesias para que ellos las lean. Aunque las cartas van dirigidas a los mensajeros, pero realmente ellos eran los encargados de tener que transmitirlas a las diferentes iglesias. Y la primera iglesia a la cual se enfrenta con un mensaje es la siguiente. Apocalipsis capítulo 2, verso 1, dice así la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Miren, la palabra o el nombre Éfeso significa deseable. Y a través de la historia podemos demostrar que si había una ciudad en el Asia Menor que era deseable, sin duda era Éfeso. En Éfeso se sentían orgullosos porque ahí había un puerto muy rico y muy activo. En tiempos de Juan era el puerto más importante de todo el Asia Menor, lo tenía Éfeso. De hecho, algunos historiadores llamaban a Éfeso, la llamaban la feria de las vanidades del mundo antiguo, porque sin duda era deseable por tantísima vanidad en la cual habitaba en aquella ciudad. Era una ciudad libre y también era una ciudad jurídica. No estaba sujeta a leyes, nadie les gobernaba, los soldados romanos, el imperio romano no les subyugaba, era una ciudad libre y también en forma jurídica también era una ciudad libre en esos dos aspectos. Era una ciudad donde se celebraban juegos atléticos y eso ganaba popularidad y también atraía gente de diferentes lugares. Se cree que Éfeso era la única que era capaz de rivalizar con la gran Alejandría, esa tierra de escritores, cuna de famosos y también de gente importante. Dicen que Éfeso era la única ciudad del Asia Menor que era capaz de competir con ella. Y esta ciudad fue construida cerca de un santuario o de un templo de la antigua diosa de la fertilidad que los griegos conocían como o con el nombre de Artemisa, que después sería conocida como la gran Diana de los Efesios. Si había algo importante en Éfeso, sin duda era el gran templo de la diosa Artemisa o de Diana de los Efesios. El templo de la diosa Artemisa se ha considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Fue construido en el año 550 a.C. y destruido en el año 356 por medio de un incendio que provocó un hombre llamado Erotrasto, y el nombre es muy común, Erotrasto. Era un trasto de hombre porque lo provocó un incendio, quemó el templo simplemente con la intención de hacerse famoso. Quemó un templo para hacerse famoso. De hecho lo consiguió, hasta el día de hoy le recuerdan como el hombre que se atrevió a quemar una de las 7 maravillas del mundo antiguo para hacerse famoso. Erotrasto se hizo famoso. En ese mismo año, en el año en el que fue quemado y destruido, nació el gran emperador Alejandro Magno, que pasaría a la historia como uno de los mayores emperadores de todos los tiempos. Pues sería Alejandro Magno aquel niño que nació en el mismo año que se quemó el templo de Artemisa, cuando después de él, siendo gobernante, mandaría
construir y reedificar el templo que habían destruido. Y esto fue en el año 323. Qué curioso. Miren, en el año en el que nace Alejandro Magno, queman el templo de Diana de los Efesios, o Artemisa por aquel entonces. Y en el año 323, es decir, en el año en el que murió Alejandro Magno, él dio la orden de reconstruirlo. Él no lo vería, pero años después, tardaron muchos años, y construyeron lo que hasta hoy conocemos como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Gracias a un historiador llamado Plinio el Viejo, podemos hacernos una idea de cómo era esta gran maravilla. Plinio el Viejo escribió en sus Pitágora, y él decía que el templo en su mayoría era de mármol puro. Dice que era un templo compuesto de 127 columnas, de 18 metros de alto cada columna, que podía llegar a medir de ancho 115 metros de ancho y 55 metros de largo, que el techo y algunas partes exteriores, incluido la puerta, estaba creada de madera de ciprés y que estaba revestida de oro, y dentro había una imagen de casi 3 metros, hecha de plata y de oro, de la diosa Artemisa, o también conocida como Diana de los Efesios. Para conocer bien esta carta, no podemos ignorar la historia. Hemos dado historia secular, pero para conocer esta carta en profundidad, tenemos que conocer la historia, pero a nivel de la Biblia. Bíblicamente tenemos que conocer la historia de esta ciudad, Éfeso. Si vamos a hablar de cuál fue el mensaje a esta iglesia, para entender este mensaje tenemos que saber primero cómo es que fue fundada esta iglesia. Porque si no conocemos cómo fue fundada esta iglesia, no nos vamos a enterar del trasfondo bíblico del mensaje a la carta a los Efesios. Así que, aunque no terminemos el mensaje a esta carta, pero quiero que conozcáis el origen de la iglesia de Éfeso. Escuchen, si había un lugar en el que era imposible para los hombres que se fundara una iglesia, sin duda era Éfeso. Éfeso no era una tierra fértil en la que podían ir cualquiera a predicar y allí fundar una iglesia. Éfeso era la deseable. Éfeso era la de los juegos atléticos. Éfeso era la del templo de la diosa Artemisa. Ojo, diosa de la fertilidad, que con respeto a todos aquellos que nos estén escuchando, no sé quién nos está escuchando, o estoy predicando a través del ordenador, pero allí, hermanos, el pecado era inmoral. Había prostitutas que se prostituían y hacían caer a la gente. Era una depravación, era una Sodoma y Gomorra en pequeño. Eso era Éfeso. Y era muy difícil, no era un campo muy bueno para sembrar la semilla de la palabra de Dios, y menos aún para que alguien fundara allí una iglesia. Pero escuchen, cuando Pablo sale de Corinto, no sale solo, va acompañado de Aquila y Priscila, un matrimonio impresionante. Si queréis conocer quién era, capítulo 18 de el libro de los Hechos, podéis encontrarlo. Cuando salen de Corinto, Pablo y este matrimonio, Aquila y Priscila, llegan a Éfeso. Pero Pablo no entra en Éfeso, sino que deja a este matrimonio, les deja allí en Éfeso, y él, dice la palabra del Señor, que se marcha a confortar el corazón de los hermanos, a visitar diferentes iglesias, y el recorrido que el apóstol Pablo hace para confrontar el corazón de los hermanos, para darle ánimo, ojo, este dato apúntatelo, 2400 kilómetros, simplemente con la única intención de fortalecer el corazón de los hermanos. 2400 kilómetros para predicar y hacer bien a la gente. Hoy día tenemos el culto a 1 kilómetro y nos da pereza bajar. Tenemos al apóstol Pablo, que hizo 2400 kilómetros simplemente para hacer bien a los hermanos en la iglesia del Señor. En Hechos capítulo 18, verso 24, nos encontramos con que llega a Éfeso un joven judío llamado Apolos. Y Apolos
comienza a predicar por las iglesias con una elocuencia impresionante. Apolos no es alguien ignorante. Oigan, Apolos viene de Alejandría, judío, pero natural de Alejandría, cuna de filósofos y aristócratas, y también gente superdotada, escritores, gente que eran escribas, personas que eran intelectuales, maestros. Allí estudió un judío en aquel lugar, en Alejandría, cuna de filósofos, historiadores y escritores y maestros, y viene a Éfeso con una elocuencia impresionante, con un ímpetu increíble, va visitando las diferentes sinagogas, va predicando la palabra del Señor, y eso es increíble. Allí, a la iglesia, al lugar donde se congrega Apolos, todo el mundo se agolpa. En una sinagoga donde estaba predicando Apolos, la gente estaba escuchando expectantes. La gente saltaba, la gente gritaba, la gente le aplaudía, pero había un matrimonio sentado escuchando la palabra del Señor que no reaccionaba. Miraba a un lado, miraba a otro, veía cómo la gente saltaba, cómo gritaba, cómo danzaba, cómo decían amén, cómo tocaban las palmas, pero había un matrimonio sentaico, se miraba el uno al otro y decía: yo no lo entiendo, ¿por qué estos aplauden? ¿Por qué estos gritan? ¿Por qué estos saltan? Si aquí no está el Espíritu Santo. Y es que la Biblia nos enseña que Apolos conocía el bautismo de Juan, pero no había oído nada del bautismo del Espíritu Santo. Por lo tanto, era todo palabra, pero no había espíritu ni había vida en aquellas palabras. Por lo tanto, después de que se ha predicado mucho en Éfeso, Apolos se ha marchado. Ojo, se ha marchado a Corinto. Y Pablo, que había salido de Corinto, regresa a Éfeso. Capítulo 19 del libro de los Hechos. Por eso, ahí está el contexto. Primeramente, Pablo estuvo en Corintio, capítulo 18. Y en el capítulo 19 es Apolos quien se va a Corinto. Por eso leemos un texto, en la palabra del Señor leemos lo siguiente. Dice, yo planté, dice Pablo, pero Apolos regó. Primera de Corintios capítulo 3, verso 6. Y ese es el contexto, porque en el capítulo 18 Pablo está en Corinto, y cuando él llega a Éfeso, en el capítulo 19, es Apolos quien regresa a Corinto. Primero estuvo Pablo y después estuvo Apolos. Cuando en el capítulo 19 llega, después de haber recorrido 2.400 kilómetros predicando la palabra, desembarca en la tierra de Éfeso, y él entra en el capítulo 19 a Éfeso, leemos lo siguiente. Dice la Biblia que Pablo desciende y hay un grupo de hombres. Voy a buscarlo para leerlo, capítulo 19 y el verso 1. Dice: aconteció que entre tanto Apolos estaba en Corinto, Pablo descendió a recorrer las regiones superiores. Vino a Éfeso. Aquí llega Pablo a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, dice, y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ahora le responde, y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con el espíritu de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo o en Jesús el Cristo. Verso 5. Cuando lo oyeron, estos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, atención, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lenguas y profetizaron. Y eran por todos unos 12. Date cuenta, hermano, después de haber recorrido 2.400 kilómetros predicando la palabra del Señor, desembarca y se da cuenta que la gente está hablando de la Biblia, está hablando de la palabra que habían predicado Apolos, están hablando de toda esta visita, de este chico elocuente, joven, impresionante, pero se da cuenta
de que es palabra, 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 pero no hay vida en esas palabras. Y se da cuenta que la gente está hablando de la Biblia, pero no tienen el Espíritu Santo. Están hablando de las Escrituras, pero no hay un nuevo nacimiento. Porque si no hay Espíritu Santo, si no hay un bautismo del Espíritu Santo, si no han recibido el Espíritu Santo, no han nacido de nuevo. Y ellos hablaban de la Biblia, y hablaban de la Biblia, y hablaban de las predicaciones, pero al no haber el Espíritu Santo, no había un nuevo nacimiento. Y eso creo que nos ocurre mucho en medio de nuestro pueblo. Hay gente que sabe mucho de la Biblia, y escuchen, que sepa mucho de la Biblia no te garantiza que hayas nacido de nuevo, porque hay gente que había recibido esto, la palabra, y hablaban, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Por eso Pablo, dándose cuenta que la gente había oído palabra, pero no habían recibido el Espíritu Santo, capítulo 19, verso 8, dice, y entrando Pablo en la sinagoga, ¿y está Pablo dónde? Está Pablo en Éfeso. Y entrando en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo, persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos no creyeron, maldicieron el camino delante de la multitud. Ahí la palabra el camino se refiere al mensaje de salvación. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos y discutía cada día en la escuela de uno llamado como Tiranno. Alabado sea Dios en esta noche. Daros cuenta, después de que Pablo se ha dado cuenta que se ha predicado la palabra pero que no han recibido el Espíritu Santo, lo que él quiere hacer es que la gente sienta el bautismo del Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo llega a un lugar, la gente es transformada, la gente cambia, y él quiere que la gente sienta esa impartición del Espíritu Santo, y por 3 meses está predicando con denuedo, pero hay gente que no quiere creer, hay gente que maldice, y entonces Pablo no se da por vencido. Escúchame bien, yo no sé los meses que llevas intentando algo, no te des por vencido jamás, inténtalo una vez más, te dice Dios hoy. Y dice la Biblia que él empezó a enseñar cada día en una escuela de uno llamado Tiranno. En nuestro lenguaje castellano este nombre suena muy mal, tiranno. Incluso diríamos que cruel, ¿verdad? Decimos, eres un tirano. Y es muy parecido, tiranno. En el lenguaje castellano suena un poco fuerte. Sin embargo, el nombre de tiranno en el griego se interpreta como príncipe. Y ya suena diferente, es un nombre muy bonito. Pero escuchen, en el castellano el nombre suena muy mal, pero sus intenciones son hermosas, ya que abre su escuela para que Pablo enseñe y predique la santa palabra del Señor. Un nombre, pero con intenciones buenas. Sin embargo, en el Evangelio vemos a un hombre con un nombre muy bonito, Judas, que viene de Judá, alabanza, un nombre muy bonito, pero con unas acciones muy malas. Porque no se trata del nombre que tengamos, sino de las acciones que hacemos. Hay quien tiene este nombre tan bonito, cristiano. Es un nombre muy bonito. Sus acciones son muy feas, dejan mucho que desear. Pero es el tiempo de que si tenemos el nombre de cristianos, demos honor a ese nombre tan precioso. ¿Sabes cuánto continuó Pablo predicando en Éfeso? Fue en el lugar donde más estuvo predicando, en la ciudad donde más estuvo. Capítulo 19, verso 10. Creo que se había cortado. Decía que Pablo no se dio por vencido fácilmente. Porque no solamente había enseñado 3 meses en la escuela, viendo que había solo palabra y no había una impartición del Espíritu. Dice capítulo 19, verso 10, y estamos, escuchen, es Pablo en Éfeso. No nos salimos de esta carta. Así continuó por espacio de ¿cuánto? De 2 años. Lo intentó 3 meses en una escuela, pero ahora durante 2 años. 2 años, de manera que todos los que habitaban en el Asia, dice, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos
salían. Durante 2 años, el apóstol Pablo no dejó ni a un judío ni a un gentil sin que no escucharan el evangelio de la palabra. Pablo quería que tanto judíos como griegos se salvasen. Estaba interesado en predicar la palabra a todo el mundo, aquellos que eran de su misma etnia, judíos, y los que no, griegos. El evangelio es para todos, mis amados. Es tiempo de levantarnos y predicar el evangelio para todos, que el mensaje de salvación llegue a todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nadie se quedó en todo Asia sin escuchar el mensaje de salvación. Por eso ocurre algo. Durante 2 años y 3 meses que lleva ya Pablo predicando en Éfeso, se ha predicado la palabra, ha habido una impartición del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está levantando en un lugar que era un valle de huesos secos, donde jamás nadie hubiera creído que allí iba a salir una iglesia, pero el Espíritu Santo empieza allí a dar a luz a una iglesia preciosa. Y cuando una iglesia empieza a brotar de un lugar donde la gente no pensaba que hubiera nacido una iglesia, por eso la Biblia, escúcheme, la Biblia dice que la fe es como una semilla de mostaza. ¿Y por qué una semilla de mostaza? Por varias razones. Número 1, porque es la semilla más pequeña. Y número 2, la semilla de mostaza produce aún en tierra infértil, donde una tierra que no es fértil, que no está preparada, que no está regada, pero allí tiras una semilla de mostaza y la semilla de mostaza empieza a crecer, y empezó a crecer en aquel valle de huesos secos. Vino la palabra con una impartición del Espíritu Santo, empezó a dar vida a aquellos huesos que estaban secos, y del lugar donde no creía que podían hacer una iglesia empieza a brotar. Y cuando el Espíritu Santo empieza a moverse y ve la gente lo que Pablo hace, los demonios salen, los enfermos se sanan. Ocurre algo en el capítulo 19, verso 13. Espero no ser canso y llegar al final. Pero algunos judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar en el nombre del Señor Jesús a gente que tenía los espíritus, y les dijo: os conjuro en el nombre del Dios que predica Pablo que salgáis fuera. Y eran los hijos de un tal sacerdote llamado Esteban. Y dice la Biblia que el espíritu inmundo se revolvió. Y literalmente dice que los golpeó y les despojó de sus vestidos y huyeron desnudos y avergonzados. Porque recibe esto, eran hijos de un sacerdote, pero no por eso tenían autoridad para liberar demonios. No porque seas el hijo de alguien que tiene un cargo, el hijo de un predicador, el hijo de un responsable, el hijo de alguien del coro, el hijo, no porque tengas a alguien bajo la cobertura, tienes autoridad para liberar demonios. Escuchen, ellos sabían mucho de liberación, de conjuros, de decir en el nombre del Dios que predica Pablo. Tenían mucha palabra, pero poca santidad. Nunca intentes enfrentarte a un demonio sin que en tu vida haya santidad. Nunca te enfrentes a un demonio si tienes pecados ocultos. Nunca te enfrentes a un demonio si hay cosas que solucionar con Dios, si hay cosas ocultas que todavía no has confesado a Dios. A un demonio no se le echa con intelectualidad ni inteligencia, sino en el nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando hay santidad en ti, el Espíritu Santo te respaldará esa palabra. Y escuchen, tanto Espíritu Santo había en Éfeso, que en el capítulo 19 y verso 18 dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuentas de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, Jehová reprenda la brujería, Jehová reprenda la hechicería, Jehová reprenda la magia negra, el ocultismo, el santerismo, Jehová reprenda todo este espíritu que opera
y quiere destruir, Jehová los reprenda en esta noche. Todos aquellos que habían practicado magia trajeron sus libros y quemaron delante de todos. Y echaron la cuenta de su precio y hallaron que eran 50.000 piezas de plata. Así creían y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Sabe cuánto material quemaron? Con esto termino. Quemaron un material que hoy día, basado en euros, según algunos estudios, superaba el 1.000.000 de euros. Imagínate en qué condiciones estaba Éfeso. Sin duda, la prueba más grande de que habían olvidado su vida pasada era quemar todos los libros de magia y de ocultismo que tenían. Nunca fue fácil Éfeso para predicar, mucho menos para fundar una iglesia, mucho menos para que esa iglesia permaneciera. Tenían que enfrentarse a mucho pecado. Heráclito, un filósofo griego, le llamaban el filósofo llorón, porque en una ocasión él escribía, solía llorar mucho según algunos historiadores, y él escribió lo siguiente. Dijo: no se puede vivir en Éfeso sin llorar por tanta inmoralidad. Imagínate, en un sitio depravado allá no poder más, donde el día a día era la prostitución. Así era el mayor comercio de Éfeso. Se prostituían dando honor y así servían a la diosa Artemisia, Diana de los Efesios, diosa de la fertilidad. Espíritus diabólicos hacía que gente que gobernaba a esas mujeres las echaba a las calles para que intentara engañar a la gente, sobre todo aquellos que eran convertidos, para arrastrarlos a una vida de pecado. Se tenían que enfrentar no solamente a eso, sino también a la vanidad, a pecados, a ídolos, a persecuciones, a vicios. Imagínate en esas condiciones una iglesia en medio de aquel lugar, en medio de esa Sodoma y Gomorra, una iglesia de Jesucristo plantada, la luz en medio de las tinieblas. Pero tanta conversión hubo que se levantó una fuerte oposición. Tanta oposición que se formó un alboroto. El alboroto era tan grande que no lo voy a poder predicar ahora. Era tan grande el alboroto que se formó en Éfeso, que lo tendremos que dejar para la semana que viene. Era tan grande el alboroto que se formó en Éfeso, que claro, como el Espíritu Santo empezó a empapar aquella tierra, los que vendían ídolos ya no vendían ídolos. No vendían porque los que servían a dioses paganos se convertían y entendían que un ídolo no es nada. Y dejaron los templos vacíos. Dejaron los ídolos y los mercadillos vacíos. Ya no compraban ídolos. No compraban templos de la diosa Diana. Esto que hemos explicado, la séptima, una de las 7 maravillas del mundo, lo hacían en miniatura y lo vendían. Y así ellos ganaban. Mucho ganaban. Y ganaban con la prostitución, y ganaban también con los templecillos, ganaban con platos, y en esos platos fueron los primeros platos serigrafiados. Ahí dibujaban a la Artemisa, la diosa de los Efesios. Pero ya, claro, no vendían, porque la gente se convertía, quemaban los libros y no querían saber nada de ídolos. Porque escúchame bien, con esto termino. Lo que no consiga la palabra no lo consigue nada. Yo no sé si hay gente que me está escuchando que dice, ¿sabes qué? Mi hogar es un destrozo. Yo no sé cómo mis hermanos se convertirán. Yo no sé cómo mi padre vendrá al Señor. Yo no sé cómo mi madre se convertirá, cómo mis hijos.
Yo no sé cómo este barrio va a cambiar, no lo sé. Escúchame bien, lo que no haga la palabra no lo consigue nada. El arma más poderosa de todos los tiempos no son las bombas atómicas. No. El arma más poderosa de todos los tiempos se llama la palabra del Señor. Dunamis tiene poder para transformar aún los lugares más infértiles, como la tierra de Éfeso. Allí nació una iglesia. Y a causa de la hermosura de esa iglesia, la gente perdía, ya no quería pecar, ya no compraban ídolos, se formó un alboroto, y a causa de ese alboroto hubo problemas dentro de la iglesia. A causa de esos problemas que hubo dentro de la iglesia y crecieron y no extinguieron esos problemas, dio lugar que en el tiempo de Juan se tuviera que escribir una carta para reprender a esta iglesia. Pero colorín colorado, la primera parte de nuestro estudio ha acabado. Hasta aquí quiero dejar este estudio. Espero no haber sido canso. Gracias por haberme aguantado, todas las familias que están escuchando en Conquistando Corazones. Y le cedo el micrófono a uno de los moderadores para que si hay alguna pregunta referente a este tema, estoy aquí para contestarla. Y si no, pues que los hermanos terminen el culto o sigan como ellos vean convenientes. Gracias por haberme aguantado. Os quiero, familia de Conquistando Corazones. Un abrazo de vuestro hermano Eugenio de Alcalá. Bendiciones. Bueno, vamos a seguir con nuestro mensaje de enseñanza. Y bueno, estos mensajes los intento hacer de una manera muy amena, para que un mensaje de enseñanza pues no sea muy aburrido y termine medio durmiendo a la gente, ya que bueno, son las 10:34 de la noche. Bueno, básicamente, mis queridos hermanos, la semana pasada iniciemos esta serie de mensajes. Hablemos del mensaje de Dios a la iglesia en Éfeso, y nos quedemos simplemente con esta palabra: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Ahí nos detuvimos y dijimos que para entender el mensaje en esta carta, pues tendríamos que conocer el inicio, ¿verdad?, de la iglesia de Dios en Éfeso. Entonces, en el primer estudio, la semana pasada, estuvimos aprendiendo y vimos el origen de la iglesia de Éfeso, cómo se inició, cuándo se inició, de qué manera, y pudimos rescatar algunas cositas. Número 1, vimos el inicio de la iglesia. Número 2, estuvimos sacando aplicaciones en medio de la enseñanza, donde pudimos dejar bien claro que no hay una tierra demasiada infértil, ¿verdad?, donde Dios no pueda llegar y cobrar vida en lugares donde nadie pensaba que iba a nacer una iglesia. Allí el Señor hizo que naciera una iglesia poderosa. Terminemos con Hechos capítulo 19 y verso 20, donde citemos este texto. Dice así, y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. De esta manera, mis queridos hermanos, terminemos el mensaje. Después de sacar algunas aplicaciones de la enseñanza y de ver el inicio, terminemos con que la palabra del Señor crecía y prevalecía poderosamente en aquella ciudad. Tanto creció que se formó un alboroto. Ahí nos detuvimos y dijimos que explicaríamos hoy ese alboroto que hubo y seguiríamos con la carta. Resulta, mis queridos hermanos, en el capítulo 19 de Hechos, del verso 23 al 41, la Biblia nos da detalles acerca de este alboroto. Resulta que un empresario llamado Demetrio, que ganaba demasiado dinero en los mercadillos que se hacían en Éfeso, ganaba demasiado dinero vendiendo imágenes, ídolos de la diosa Artemisa, o también conocida como Diana de los Efesios, y también vendía templos. Estuvimos hablando la semana pasada acerca del templo que había, una de las 7 maravillas del mundo. Pues este empresario Demetrio hacía templos, pero miniatura, y los hacía de plata. Ganaba mucho dinero. ¿Qué es lo que ocurre?
que este empresario empezó a no ganar como antes, porque a causa de que la palabra de Dios crecía poderosamente, la gente se convertía y no quería ídolos. Al no querer ídolos, la gente tampoco recomendaba de que nadie comprase ídolos. ¿Qué pasa? Al haber tantos convertidos y también gente que testificara de que un ídolo no era nada, porque hay un detalle que la semana pasada no dijimos, pero quisiera dejarlo bien claro en esta semana. Hay una de las historias que cuentan que el inicio de la iglesia de Dios en Éfeso comenzó detrás del templo de la diosa Diana, el apóstol Pablo predicando a unas pocas personas. Pues ahora no solamente había sido afectado todo aquello, sino que también había llegado la palabra de Dios, se había metido en los mercadillos, y la venta de ídolos y también de templos pequeños cada día iba a menos, y entraban los empresarios en crisis. ¿Qué pasa? Que este Demetrio no quería conformarse de ser el empresario que fracasaría. Entonces se unió a otros empresarios que resulta que también vendían en aquellos mercadillos, uno de ellos que vendían platos, y aquí vemos un detalle increíble, eran platos con la imagen de Artemisa. Básicamente lo que eran platos serigrafiados. Hoy vas a un restaurante, ves un plato con el nombre del restaurante, pues había unos empresarios en aquellos puestos que vendían platos pero con la imagen de Artemisa o Diana de los Efesios. ¿Qué pasa? Que al unirse estos dos empresarios formaron un alboroto, y la Biblia especifica un alboroto no pequeño, es decir, fue un alboroto grande, de modo que querían ir en contra de Pablo, querían ir en contra de todos aquellos que predicaban la palabra del Señor. Y lo que ocurre es lo siguiente: según la Reina Valera del 60, aparece un hombre ahí que lo interpreta con esta frase. Dice la Biblia que había un hombre llamado el escribano, que trató de poner calma a la situación. Él salió en escena y empezó a decir a la gente que se calmase, que no formasen alborotos tan grandes. Y el motivo es porque resulta que aunque Éfeso era una ciudad independiente, pero estaba bajo el gobierno romano, y Roma no veía con muy buen agrado ni con muy buenos ojos de que hubiese un alboroto en ninguna de sus ciudades. Por lo tanto, si se enteraba el gobierno romano de que había habido un alboroto, pues el gobierno romano iba a acusar, iba a condenar y iba a reclamar a la persona encargada de que no hubiese tales alborotos. En este caso era el escribano. Aunque una cosa sí es cierta, de que gracias a la intervención de este hombre, Pablo y los hermanos que predicaban la palabra, pues no fueron ni golpeados ni tampoco muertos. Una cosa tenemos que dejar clara, es que principalmente el primer motivo que le movió a este hombre para hacer esto fue su propio interés, no perder su puesto de preeminencia y también guardar su propia vida de la muerte incluso. Sin embargo, leemos al final de este pasaje que tuvieron que detener al apóstol Pablo, le tuvieron que agarrar y también convencer y pedirle por favor que no saliese a enfrentarse a ellos, porque Pablo quería arriesgar su propia vida y enfrentarse a todos ellos con tal de que nadie hiciese daño a la obra del Señor. Por lo tanto, tenemos aquí un dato interesante. En medio de este alboroto, tenemos a empresarios que les movía el dinero, tenemos a un escribano que le movía a un lugar preeminente, pero tenemos al apóstol Pablo que lo único que le movía era el amor por la obra de Dios, a riesgo incluso de su propia vida. Y para ir sacando algunas aplicaciones en medio de esta enseñanza, te pregunto, mi hermano y mi hermana que me estás escuchando, ¿qué es lo que te mueve a hacer las cosas? Quizás hay predicadores que le muevan visitar iglesias por dinero, para que les den la ofrenda. Quizás personas hacen las cosas en la iglesia porque
dan demasiada importancia a sus lugares de preeminencia, pero ¿habrá alguien que me oye al otro lado que se identifica con el apóstol Pablo? Que hace las cosas no por su propio interés, no porque van a ganar dinero, no por tener lugares preeminentes, sino que a riesgo incluso de su propia vida lo hacen por amor a la obra del Señor. Piensa, ¿con quién te identificas? Resulta que después de haber calmado al apóstol Pablo, las cosas se calmaron. El alboroto que hubo se calmó y la obra del Señor seguía creciendo en Éfeso. Tanto creció que del libro de los Hechos saltamos a el libro de Apocalipsis y continuamos con la lectura de nuestra carta. Hablemos del verso 1 y ahora seguimos con el verso 2. Apocalipsis capítulo 2 y verso 2. Tanto había crecido, hermanos, tanto había crecido la obra del Señor en Éfeso, que Apocalipsis 2:2 dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. La iglesia en Éfeso no trabajaban de cualquier manera. La iglesia en Éfeso trabajaba de una manera fuerte. Cuando leemos la palabra arduo trabajo, la palabra arduo tiene que ver con un trabajo forzoso, tiene que ver con un trabajo difícil de realizar, tiene que ver con un trabajo que se necesita mucho esfuerzo. Por lo tanto, lo que Dios le está diciendo es a la iglesia de Éfeso lo siguiente: yo conozco vuestras obras, sé que estáis haciendo un trabajo difícil de realizar, estáis haciendo un trabajo complicado, estáis haciendo un trabajo donde tenéis que esforzaros demasiado, estáis haciendo un trabajo muy duro, que quizás otros no quieren hacerlo, pero vosotros estáis ahí haciendo ese trabajo para mí. Yo conozco vuestras obras, vuestro trabajo, que es duro, que es pesado, pero a pesar de todo eso dice, pero sois pacientes. Y la palabra paciencia significa aquel que sufre sin que su ánimo se perturbe. Por lo tanto, tenemos una iglesia que no solamente trabajaba duro para el Señor, se esforzaba, hacía trabajos difíciles, sino que encima, aparte de hacer todo ese trabajo, su ánimo quedaba intacto. Aunque trabajaban muy duro, aunque el trabajo era difícil, nada perturbaba el ánimo de la iglesia. Tenían encima tiempo para que en medio del trabajo difícil, en medio del trabajo complicado, en medio de la administración como iglesia, aparte de hacer todo eso, de hacerlo con un ánimo intacto, que no les movía nada, dice la Biblia, no soportaban a los malos. Es decir, que no querían cuentas con la gente malvada. O sea, la iglesia de Éfeso se movía entre gente buena, con buenas intenciones, con buenas obras, porque ellos estaban entregados a una pasión por trabajar en la iglesia. Su ánimo no se perturbaba, no tenía nada que ver con gente mala, no quería obrar con personas que obraban mal. Y para colmo, encima, los visitantes que venían a la iglesia de Éfeso, que no eran pocos, que eran muchos de ellos se presentaban como apóstoles. Bueno, pues la Biblia nos deja claro de que esta iglesia les examinaba a cada uno de ellos. Cada visitante que venía a Éfeso eran examinados por cada miembro de ellos. Tenían un discernimiento tan grande, tenían un conocimiento tan grande, que los examinaban y después de hacerles un examen
les daban el calificativo y les decían, ¿sabéis qué? Vamos a demostrar que habéis venido bajo una falsa apariencia. Venís y os presentáis como apóstoles, pero ahora vamos a demostrar que no sois apóstoles. Y la iglesia de Éfeso demostraban que estos eran unos engañadores. Había gente que venía diciendo, yo soy apóstol. Pero la iglesia de Éfeso tenía un discernimiento y un conocimiento tan grande que demostraban a todos, con pruebas, de que no eran apóstoles, que eran mentirosos. En el tiempo de la iglesia en Éfeso había apostolitis. Eso es lo que hay en este tiempo. Todo el mundo es apóstol. Hoy hablan dos iglesias y ya es el apóstol fulano de tal. Apóstol. Y se autoproclaman apóstoles. Hay apóstoles por todo el mundo. Así también, en el tiempo, en la iglesia, en Éfeso, venían gente, todo el mundo era apóstol. Sin embargo, esta iglesia les examinaba y les decía, ¿sabéis qué? No sois apóstoles. Os vamos a decir que sois realmente. Sois mentirosos. Porque estáis viviendo una vida que no son. Digo yo. Una iglesia que trabaja en trabajos difíciles para Dios. Que son esforzados. Que a pesar de trabajar mucho para Dios, su ánimo es intacto. Siempre tienen el mismo ánimo. No quieren mezclarse con gente mala. No quieren ser partícipes de obras malas. Y para colmo, aquellos que se dicen ser apóstoles, ellos demuestran que son mentirosos. Digo yo, ¿a quién no le gustaría pastorear una iglesia así? ¿A quién no le gustaría ser parte de una iglesia así? Pero es que escuchen, ¿quieren saber las buenas cualidades que tenía esta iglesia, aparte de estas que ya he mencionado? Apocalipsis capítulo 2 y verso 3, dice, has sufrido, y otra vez, has tenido paciencia, y has trabajado arduamente, atención, por amor de mi nombre, y no has desmayado. No solamente trabaja duro para el Señor en trabajos difíciles y su ánimo no se perturba, sino que cuando sufren, cuando tienen problemas, cuando pasan por pruebas, cuando son perseguidos, cuando los critican, cuando los murmuran, cuando les persiguen, ellos siguen con el mismo ánimo. Siguen teniendo paciencia. Su ánimo no cambia, no les perturba. Recuerden, paciencia. Aquel que sufre sin que su ánimo se perturbe. O sea, no solamente cuando trabajan su ánimo es el mismo, sino que cuando sufren su ánimo sigue siendo el mismo. Vaya iglesia tan hermosa. Pero escuchen, todo el trabajo que hacían, el que hicieran trabajos difíciles, cansados, agotador, todo esto no lo hacían por su propio interés. Dice, has trabajado arduamente, ¿por qué? Por amor de mi nombre. Anda. Lo que hacen no lo hacen por su propio ego. Lo hacen por amor al nombre del Señor. Y para colmo dice, ¿y sabes qué? No te cansas de vivir así. Una iglesia que trabaja mucho para el Señor y su ánimo es el mismo. Una iglesia que hace trabajos muy difíciles, que no todo el mundo puede hacerlos. Una iglesia que no se mezcla con gente mala, que no es partícipe de obras malas. Una iglesia que ha demostrado que muchos mienten, que se hacen pasar por gente que no son. Una iglesia que sufre y su ánimo sigue siendo el mismo. Una iglesia que lo que hace lo hace por amor al nombre del Señor. Una iglesia que no se cansa de hacer estas cosas. Pregunto, ¿a quién no le gustaría pastorear una iglesia así? ¿A quién no le gustaría ser parte de una iglesia así? Pero escuchen, ¿quieres saber qué buenas cualidades sigue teniendo esta iglesia? La siguiente, capítulo 2 y verso 6 de Apocalipsis. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Vamos a
poner a un lado todas estas buenas cualidades que la Iglesia tiene y que hemos explicado. Aparte de todas ellas, resulta que también aborrecían las obras de los nicolaitas. Bueno, para saber cuán importante es esto, tenemos que explicar quiénes eran estos nicolaitas rápidamente y qué obras eran las que enseñaban o hacían. Miren, en el libro de Hechos, en el capítulo 6 y verso 5 leemos lo siguiente. Dice, y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y el último es este, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Nicolás de Antioquía fue uno de los 7 que fueron elegidos para que sirviesen como diáconos, para que sirvieran en la obra del Señor, sirviendo las mesas y atendiendo a la iglesia del Señor. Uno de ellos fue Nicolás, prosélito de Antioquía. Según algunas fuentes históricas y escritos del primer siglo, Nicolás, aquel que fue tomado como uno de los 7 diáconos de la iglesia primitiva, resultó que se extravió de la fe cayendo en una herejía. En primer lugar, veamos lo que algunos escritores de los primeros siglos decían. Había un escritor llamado Hipólito de Roma que dijo lo siguiente. Dijo, Nicolás se apartó de la sana doctrina y enseñaba a la gente a tomar actitudes de indiferencia contra la sana doctrina, porque alegaban que los cristianos estaban equivocados en sus enseñanzas en cuanto a la comida y también la vida. Según este escritor e historiador, Nicolás, prosélito de Antioquía, se separó de la sana doctrina porque no estaba conforme con las enseñanzas de los apóstoles acerca de la vida y del cristianismo. Pero escuchen, este hombre empezó a enseñar lo que él pensaba y lo que él creía, de modo que la gente era engañada y se convertían en sus seguidores. Los seguidores de Nicolás los conocían como los nicolaitas. Según Ireneo de Lyon, escribió esto en una ocasión. Dijo, los nicolaitas llevan una vida de permisividad ilimitada. Ellos decían, los nicolaitas son un grupo de personas que todo lo permiten, se permiten todo. Cualquier pecado le es permitido y ellos creen que no les afecta para nada. Clemente de Alejandría escribió lo siguiente. Dice, los nicolaitas se abandonan en placer como animales y viven una vida, escuchen, de autoindulgencias. Autoindulgencias, lo que quiere decir es que ellos creían que en ellos habitaba, o que en el hombre habita, la capacidad de autoperdonarse a sí mismo sus pecados. Daros cuenta qué enseñanza era la que arrastraba toda esta herejía. Ellos les estaba permitido cualquier pecado, porque resulta que cuando ellos querían tener paz a sí mismo, pues simplemente se autoperdonaban a sí mismo, porque decían que en el hombre habitaba la capacidad de perdonar cualquier pecado a sí mismo. Algunos escritores decían que los nicolaitas
eran gente vergonzosa en su impureza. No solamente eran impuros, sino que la manera de vivir era vergonzosa. Eso eran los nicolaitas. En segundo lugar, para que podamos entender mejor, el nombre de Nicolás proviene de Nicolais, con Y y S, Nicolais. Este nombre proviene de las palabras en griego, que serían una palabra compuesta por una parte Nikan, que vendría a ser conquista, y por otro lado el Laos, que venía a ser como pueblo. Es decir, Nicolás vendría a significar el que conquista el pueblo, o el que llega al pueblo, o el que engaña al pueblo. Y de hecho, Nicolás enseñó esta herejía y engañó a mucho pueblo, convirtiendo después en gente que le seguía, convirtiéndose en los nicolaitas. Estos nicolaitas vivían de esa manera, una vida desenfrenada, en impurezas, en pecados, en placeres como animales. No tenían sentido de vida ni sentido de común. Se pensaban que en el hombre habitaba una capacidad de autoperdonarse a sí mismo. ¿Y sabes qué? A Dios no le agradaban estas personas. Dice la Biblia, Dios aborrecía la manera de vivir de esas personas. Pero no solamente Dios, es que resulta que la iglesia de Éfeso también aborrecía las obras de los nicolaitas. O sea, no solamente Dios aborrecía las obras de los nicolaitas, sino que también la iglesia de los efesios. No querían saber nada de ellos. Aquí un dato interesante para ir aprendiendo, porque esto es un mensaje de enseñanza. Una pregunta interesante: ¿Dios aborrece? O sea, ¿por qué aborrece Dios las obras de los nicolaitas en este caso? Incluso la Biblia dice que Dios aborrece el pecado. ¿Por qué causa Dios aborrece? Bueno, el mismo texto explica, cuando dice la Biblia, Dios aborrece el pecado, pero escuchen, Dios ama al pecador. ¿Sabes por qué Dios aborrece? Por lo que Dios nos ama. O sea, Dios ama tanto a la humanidad, la amó tanto, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, como ama tanto, todo aquello que le perjudica, todo aquello que lo daña, lo aborrece. Vamos a ver, yo amo a mis hijos, los amo con todo mi corazón, yo amo a mi esposa, amo a mi familia con toda mi alma. Aborrezco todo aquello que le pueda hacer daño. Yo no puedo amar aquello que a mis hijos le va a hacer daño. Por naturaleza, el amor hacia ellos me empuja de alguna manera a aborrecer aquello que le va a dañar lo que yo amo. No sé si yo me estoy explicando bien. Por eso es que Dios aborrece el pecado, porque nos ama tanto que sabe que el pecado lo único que nos regala son lágrimas, son tristezas, es llanto, es dolor. Por eso es que Dios aborrece. En este caso, aborrecía las obras de los nicolaitas, porque sabían que iban a hacer mucho daño a la iglesia de Éfeso. Pero es que la iglesia de Éfeso también aborrecía. Y ahora hagamos un resumen. Éfeso fue una iglesia que fue doctrinada por Pablo. Oigan, no cualquiera, el hombre que escribió medio inspirado por Dios, medio Antiguo Testamento, al que se le considera el padre de la doctrina. Fue doctrinada por Pablo. Recibió visitas como Apolos, natural de Alejandría, que con su elocuencia levantaba a la gente. Era impresionante cómo ese hombre predicaba. Allí donde iba Apolos, los cultos, las sinagogas por aquel entonces se llenaban. Era impresionante.
la elocuencia de este hombre. Era muy fervoroso en el espíritu, predicaba con mucha pasión. Estuvo en Éfeso. Más tarde conoceríamos de que esta iglesia fue pastoreada por Timoteo, un hombre a quien Pablo le enseña bien la sana doctrina. Vemos que Éfeso fue una iglesia que realizaba trabajos duros, esforzados, que no querían hacer otros, pero esta iglesia lo hacía, los lograba, los conseguía. Increíble. Y a pesar de trabajar tan duro, el ánimo era intacto, nadie les quitaba el ánimo. Cuando venían los sufrimientos, cuando venían las pruebas, el ánimo seguía intacto. Nadie les quitaba el ánimo de trabajar para el Señor, a pesar de que sufrieran. Esta iglesia no quería cuentas con gente mala, ni con aquellos que obraban mal, ni aquellos que enseñaban herejías. No quería saber nada de ellos. Y todo esto lo hacían y no se cansaban, porque lo hacían por amor al nombre del Señor. Pregunto, ¿quién no quisiera pastorear una iglesia así? Si sin duda, con todo este currículum, es la iglesia modelo que cualquier pastor desearía pastorear, o cualquier miembro desearía estar. Increíble. Nadie puede encontrar un defecto en Éfeso. Es intachable. Es increíble la iglesia de Éfeso. Los mejores pastores, las mejores visitas, los mejores predicadores, las mejores obras, los mejores testimonios. Impresionante. Nadie les puede acusar. Sin embargo, Dios sabe algo que nadie sabe. Dios conoce algo que todos ignoran. ¿Por qué he de decir que Dios sabe cosas de usted y de mí que nadie sabe? Dios conoce cosas que todo el mundo ignora. Y escuchen, a pesar de que había mucha gente que creían que la iglesia en Éfeso era la iglesia modelo, única, y que no había tacha ni mancha en ella, la Biblia dice, capítulo 2 y versículo 4 del libro de Apocalipsis, dice: pero tengo contra ti, le dice Dios a Éfeso. Oigan, estamos hablando de que Dios conoce cosas que nadie conoce. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Que el nombre del Señor sea glorificado en esta noche. Lo que para todo el mundo era la iglesia modelo, que nadie podía señalarla con el dedo, resultó tener algo que todos ignoraban, pero que a Dios no se le puede engañar jamás. Y Dios le dijo: ¿sabes qué? Dile al pastor de la iglesia en Éfeso que lea esta carta. Dile que yo sé que ellos sufren mucho y son pacientes, que trabajan mucho y son pacientes, que lo que hacen lo hacen por amor de mi nombre, que resulta que no quiere saber nada con gente mala, no son partes de herejías, pero diles una cosa: diles que no me aman como antes. Diles que hace mucho perdieron o dejaron lo que no tenían que haber dejado jamás: su primer amor. Es verdad que trabajan mucho para mí. Es verdad que el trabajo ha aumentado, la obra ha crecido. Es verdad que sois muy conocidos. Pero Dios les reclama y les dice: ¿sabes qué? Trabajar menos si es necesario. Es más, no hagáis nada si es necesario, pero no perdáis
vuestro primer amor. Y Dios les dice por un momento: detener lo que tengáis que detener, Éfeso. Parar todas vuestras obras. Dejar de trabajar para mí. Dejar de predicar si es necesario. Dejar de cantar si es necesario. Dejar de visitar si es necesario. Dejar todo lo que estéis haciendo. Si has perdido o has dejado tu primer amor. Lo que Dios les estaba diciendo es lo siguiente: ¿sabes qué, Éfeso? Os prefiero a vosotros que a vuestra capacidad. El Señor les estaba diciendo: ¿sabéis qué? Yo amo a las personas más de lo que ellas me puedan ofrecer a mí. Yo les prefiero a ellos que a su trabajo. Les prefiero a ellos que a su economía. Ellos podrán trabajar mucho por mi obra, dice Dios, que no hagan nada, pero que no me dejen de amar. Te ama Dios tanto que te prefiere a usted que a su capacidad. No sé para quién, pero estas palabras se están inmortalizando ya que se están grabando. Recuerda esto. De Éfeso aprendemos algo. Que Dios nos ama a nosotros por encima de lo que nosotros podamos hacer. Por encima de la obra que podamos hacer. Por encima del trabajo. Yo ahora mismo soy pastor de una iglesia. La semana que viene hacemos un año. Pero ¿sabes qué? Dios pondría en balanza y me diría: ¿sabes qué, Eugenio? Si llevas todo este año trabajando para mí, crees haber conseguido cosas, pero si me dejas de amar, no me sirve para nada. Hubiera preferido, escuchen, si yo todo este año mi fruto es que he dejado mi primer amor, Dios dice: hubiera preferido que dejaras el ministerio, pero que me siguieras amando. A eso es lo que me estoy refiriendo. ¿De qué nos sirve trabajar para Dios si ya no le amamos? ¿Te has preguntado si le amas? Pregúntate, y como dice la Biblia, examinaos a vosotros mismos. Probaos a vosotros mismos, a ver si es que estáis en la fe. Eso dice el apóstol Pablo. En una de las cartas, no recuerdo cuál, pero el texto es este: examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos, a ver si es que estáis en la fe. Quizás estás cantando, quizás estás predicando como yo, pastoreando como yo, quizás estés en el coro, ocupando un lugar, quizás estés ocupando un cargo en la iglesia. Te pregunto, ¿por quién lo haces? ¿Qué te mueve a hacer las cosas? ¿Qué te mueve a trabajar por la obra? ¿Tus propios intereses? ¿La economía? ¿La fama? ¿O es que, a pesar de trabajar, gloria a Dios, seguimos amándole como al principio? ¿Sabes? Yo oro muchas veces y le digo: Señor, si voy a entrar en tibieza y voy a ocuparme tanto de tu obra que me voy a olvidar del Dios de la obra, deténme, Señor. Párame. Con esto quiero terminar. Resulta que un pastor le empezaron a ir mal en una iglesia. De la noche a la mañana, no es que le vinieran problemas, no, es que le llovían por todos los lados. Era un huracán que no podía frenar. Miles de problemas. Todos los días tenía un problema nuevo. Y este pastor ya se desesperó de tal manera que se metió en oración tanto tiempo, y él pedía: Señor, solución, 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 solución. Él no veía la solución por ningún lado. Llegaba otro problema al día siguiente y él oraba: Señor, solución, otro problema. De modo
que decidió dejar la iglesia. Y claro, él estaba muy enfadado con Dios. Él decía, yo no te entiendo, yo he estado sirviéndote ahí y me llovían los problemas. Necesito que me respondas el porqué de mi situación. Y entonces este hombre se metió en oración, decidió apartar todo, no predicaba, no pastoreaba y empezó a orar a Dios. Empezó a buscarle con una intensidad impresionante. Pasaron los días y él seguía en comunión. Las semanas y seguía en comunión, pero escuchen, también en silencio. Dios no le respondía. Y estuvo mucho tiempo, meses. Estuvo meses pidiendo a Dios explicación. Señor, dame la explicación. ¿Por qué me llovieron tantos problemas? De modo que tuve que dejar la iglesia. ¿Por qué, Señor? Explícamelo. Y entonces una noche Dios le despertó. Y Dios le habló y le dijo, ¿sabes qué? Yo permití que te llovieran los problemas por esta razón. Porque te echaba tanto de menos. Y te quise llamar tu atención tantas veces, pero estabas tan ocupado trabajando por mi obra que te olvidaste de mí. ¿Y sabes qué? Le dijo el Señor. Te prefiero a ti por encima de todo. Y Dios promovió todo para que este hombre dejara lo que tenía que dejar, pero que le buscara y le amase como lo amaba al principio. Te pregunto en esta noche, quita el puesto de pastor, pero ¿te sientes identificado? ¿Qué tiene que hacer Dios para que vuelvas a amarlo como antes le amabas? ¿Realmente le amamos como al principio? Nunca dejemos nuestro primer amor. En mi oración, Señor, el día que me ocupe tanto de tu obra, que descuide mi amor por ti, fréname, Padre. No quiero perder este primer amor, jamás. Quiero amarle como al principio. Incluso si mi amor se mueve, que sea a más y nunca menos. Trabajas mucho, pero has dejado tu primer amor. Con que alguien se haya sentido identificado y hoy se ponga en oración y le diga, Señor, necesito arreglar cuentas contigo, este segundo estudio habrá sido una bendición. Gracias por haberme aguantado esta noche. Ha sido una maravilla y una bendición poder transmitir este mensaje de enseñanza, segundo mensaje de nuestra serie, mensaje a las iglesias de Apocalipsis. Que Dios les bendiga a todos. De verdad que me siento muy feliz de que el Señor me permita ministrar estos mensajes. Uno de los moderadores, compañeros que están ahí, por favor que salgan y que sigan con la ministración de este culto. Un abrazo de vuestro hermano Eugenio de la iglesia de Alcalá Nueva Vida. Bendiciones a todos, un fuerte abrazo.